Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Isa. Hoy voy a hablar sobre cómo es la vida de un ateo. Yo desde, no sé, creo que desde los 19 años dejé de, o sea, como que no es que haya dejado de creer totalmente, sino que como que viví una serie de acontecimientos que me hicieron entender que por más que tú trates de conectarte con algún Dios, porque yo era muy creyente, o sea, yo no soy una creyente pasiva, por decirlo así. Cuando yo creo en algo, investigo mucho sobre el tema. Entonces, yo investigaba mucho sobre ese tema, sobre Jesucristo, sobre todo el tema. Yo pertenecía pues a una religión cristiana y pues me gustaba mucho leer, investigaba mucho sobre la vida cristiana, leía mucho la Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento, etcétera. Y pues trataba pues de conectarme con esas creencias y pues debido a muchas cosas que sucedieron pues entendí que tal vez eso no existía y ya a partir de entender eso y de como de analizar que eso no existe pues empecé a entender que, que tal vez no existe ningún Dios, ninguna persona sobrenatural que esté como controlándolo todo, porque es más como eso, es como una persona, o sea, cuando uno es creyente uno se imagina tal vez a una persona, como un rey o algo así, que está eh, como superior y que está como controlando, viendo todo, diciendo usted es bueno, usted es malo, como que ese imaginario como que se degrada, se acaba. Y eso fue lo que pasó. Y por eso pues terminé yo aceptando que yo soy atea, que yo no puedo así quiera tal vez creer en algún Dios, no puedo creer porque eh, me parece que la vida es mucho más que ser bueno, ser malo, actuar bien, actuar mal, o sea, como que en nuestra cabeza tal vez eso sea eso sea o sea, la temática pues de esta vida como tal, pero para mí, o sea, el mundo es más como algo que surgió a partir pues de una serie de elementos que se combinaron, o sea, no por algo tal vez planeado o algo así. Es difícil la verdad ser ateo, o sea, es muy complicado pensar sobre el tema incluso, o sea, es como simplemente que no hay nada y uno no sabe a veces cómo explicar eso. Y pues voy a hablar de eso y de los aspectos más complicados de ser ateo. Y otros que sí también son buenos, depende de cómo se le mire. Primero, eres más consciente de la muerte y de los peligros, o sea, como que cuando eres creyente no tienes tanto miedo de la muerte porque sabes que hay un Dios, hay un todopoderoso que controla todo y que es bueno y que está contigo y te apoya a ti. Y cuando dejas de creer, pues ya te sientes como una especie de, no sé, como alguien que está tratando de sobrevivir y lo único que quiere es sobrevivir y que todas las variables están en su contra. Entonces eres más consciente de la muerte, te da más miedo la muerte, te da más miedo los peligros, no confías en que nadie te va a ayudar, en que va a pasar algo bueno, o sea, como que te vuelves muy negativo. Entonces eso es bastante feo de ser ateo. Segundo, te deprimes más. Sí, uno se deprime mucho más porque uno suele tener esos ataques de existencialismo mucho más, porque pues claro, cuando tú crees no hay más preguntas y cuando no hay más preguntas pues estás calmado, estás relajado,
no tienes como que en qué gastarte la cabeza, en qué atormentarte la cabeza. En cambio, cuando ya eres ateo, tú lo que haces es que empiezas a pensar, te sientes más responsable y muchas veces culpable de lo que sucede en tu vida. Cuando uno es creyente, uno piensa, bueno, Dios lo quiso así, si me pasó esto es porque Dios permitió que me pasara para aprender algo constructivo, para ser mejor persona, para tal cosa, etcétera. Y cuando ya eres ateo, pues piensas, eh, no, soy una persona muy débil, o sea, cualquier cosa me vence, cualquier cosa me puede pasar, estoy aquí y voy a perderlo todo y esta existencia no tiene sentido. O sea, es todo eso, o sea, es bastante complicado ser ateo. No es fácil, de hecho muchas veces hasta nos critican, o sea, incluso nos meten a nosotros como en un movimiento, como si fuéramos una secta o algo así, de satánicos o algo. Y dicen los ateos que son lo peor, que son la decadencia. Y no entienden que ser ateo es como casi que una enfermedad, o sea, es como haber adquirido una enfermedad, o sea, es bastante difícil ser ateo, o sea, no es nada fácil, no es nada fácil. Cuarta cosa, entiendes que no hay malos ni buenos, sino selección natural y eso lo empiezas a aprender, o sea, antes era muy cómodo pensar, es que esa persona es mala y ya, simplemente es mala y su papel en la vida es ser mala. Eh, Está con, o incluso le dicen a uno, tal persona está con el demonio, tal persona es mala, está condenada, o sea, tú eres mejor persona porque eres buena. Y pues eso ya se empieza a cuestionar cuando uno ya es ateo, porque sí, si bien es cierto, todos tenemos unos ideales y queremos ser mejores personas, pero cuando tú eres creyente, digamos que todo lo que haces bueno te hace sentir muy orgulloso porque sabes que estás respaldado por tu Dios. En cambio, cuando eres ateo y tal vez eh, tienes la oportunidad de, digamos, de pasar por encima de una persona y no lo haces, o sea, como que dices, soy un tonto, tengo demasiados sentimientos y empieza como un conflicto moral. Sin embargo, yo a través de estos años de madurez he entendido que a pesar de que seas ateo, tú tienes que tener unos valores siempre muy altos, o sea, tú tienes que llevar una vida con respecto a lo que tú quieres que sea la vida para ti y el trato de los demás hacia ti. No sé cómo explicarme, o sea, como que tú eres bueno con las demás personas porque quieres que sean buenos contigo y porque tienes empatía hacia los demás, no por nada más, no porque creas que Dios así te va a aceptar o algo así, o que Dios se va a sentir orgulloso de ti, sino es como un compromiso que uno tiene con las personas porque uno espera que eso se devuelva para uno, aunque a veces no es así. Quinto, exploras, y esto sí es lo bueno, que exploras e investigas las creencias de las personas. Cuando eres ateo, entiendes, muchas personas dicen que al contrario, que los ateos somos como malos, como que queremos atacar todas las religiones y no es así, al contrario, como que empezamos a entender por qué la gente cree en lo que cree. Antes, cuando eras cristiano o cuando eras de la religión que eres, piensas que si alguien no cree en mi Dios es malo, es del demonio, es alguien inferior. Cuando ya eres ateo empiezas a entender que simplemente son creencias que la gente eh, asimila para no preguntarse tanto, para no matarse la cabeza pensando cuál es
cuál es el sentido de su existencia. Y empiezas a entender eso y empiezas a tolerar un poco más y tal vez como a entender por qué la gente hace lo que hace. Sucede lo mismo que, como dije ahorita, entiendes de que no hay gente mala, sino que esa persona se volvió así porque tal vez algunos químicos en su cerebro no están funcionando bien, o porque tal vez ha sido maltratada esa persona en su vida temprana. O sea, como que uno empieza a justificar un poco más todo cuando se es ateo. Sexto, no, y esto es bueno, no temes a lo sobrenatural. O sea, como que antes uno pensaba, no, el diablo, no sé qué, me va a venir a llevar porque tal vez pensé algo malo, dije algo malo. Cuando ya eres ateo, pues ya esto pierde relevancia, no te da miedo el tema, no te da miedo pues cosas que a veces la gente dice, cuentan cosas de terror y tal vez cuando eras niño sentías miedo y te atormentabas porque no podías dormir o algo así y pensabas que te iba a llevar el diablo o algo así, pero cuando eres ateo pues ya eso es cosa del pasado. O sea, ya no te importa que la gente diga que existe y tal cosa, que existen las brujas, que existe, o sea, ya entiendes que simplemente todo está en la cabeza de la gente y como que te vuelves un poco más fuerte en ese sentido. En conclusión, pues ser ateo es bastante complicado, es algo casi que en mi país, en mi sociedad y en mi familia es algo que no se puede decir así como lo estoy diciendo yo en este momento. Es algo bastante malo aceptar eso. Es como decir que eres satánico o algo así. Eh, y pues es bastante difícil ser ateo. Si ves algún ateo, considera a esa persona y no la critiques porque es un estado bastante difícil de la vida. Y pues espero que ustedes sigan creyendo y que no se vuelvan como yo. Gracias y nos vemos en otro video. Chao.